Vamos a hoy día tocar el tema de la gestión de disciplina laboral, es decir, vamos a ver un tema bien importante dentro de las relaciones laborales que son las sanciones. Sé que de repente van a tener muchas preguntas que van a hacer a través del chat o a través de las manitos levantadas. Les voy a agradecer de repente, por favor, si podemos hacerlos previos al break, ¿ok? Y obviamente al finalizar también el seminario, si es que les quedan algunas dudas, algunas preguntas, con el permiso de Enrique también podamos hacer, ¿ok? Entonces, bueno, ¿cuáles son los temas que vamos a tratar el día de hoy? Primero vamos a hablar un poquito del marco teórico, vamos a revisar lo que dicen algunos artículos de la ley que actualmente regula el tema disciplinario de las relaciones laborales entre empleadores y trabajadores para que puedan conocer de mejor mano y de forma más directa qué es lo que se tiene que hacer, cómo se aplica, cuáles son los principios que hay que respetar, cuáles son las faltas graves que, digamos, pueden cometer los trabajadores que pueden tener como consecuencia un despido. También vamos a tener varias casaciones de la Corte Suprema donde justamente se desarrollan estas faltas graves. También vamos a ver temas de buenas prácticas en materia disciplinaria para que ustedes puedan ahí revisar o ver cuáles son los documentos que a nivel interno una empresa debería tener y cómo manejar estas situaciones de sanciones. Hay recomendaciones específicas. Voy a poner un ejemplo de un reglamento interno de trabajo y qué es lo que debería o no debería de repente hacer un empleador. Hay un cuestionario de preguntas más frecuentes que suelen hacerme a mí como abogada laboralista, digamos, los clientes, y las respuestas pertinentes, y finalizamos con jurisprudencia relevante en general. ¿Ok? Entonces vamos a pasar al marco teórico. Iniciamos con la potestad sancionadora del empleador en el ordenamiento legal, ¿no? ¿Qué es la potestad sancionadora de un empleador? Es la facultad o poder que proviene del elemento de la subordinación, es decir, que la persona o el trabajador se encuentra supeditado al empleador y habilita que éste pueda sancionarlo cuando se incumplan alguna de las obligaciones impuestas u órdenes impartidas. ¿Ok? ¿Qué es lo que dice la norma o el marco general, ¿no? Para esto, donde, digamos, se contiene las sanciones, es el Decreto Supremo 00397-TR, y en su artículo 9 establece lo siguiente, ¿no? El trabajador presta sus servicios bajo dirección del empleador, el cual tiene las facultades para normar, reglamentar, dictar órdenes necesarias para la ejecución del trabajo y además de eso sancionar disciplinariamente dentro de los límites de la razonabilidad cualquier infracción o incumplimiento de las obligaciones a cargo del trabajador. Más adelante vamos a ver de qué se trata esta razonabilidad, pero a manera de ejemplo, hoy no se podría, por ejemplo, si un trabajador incumple alguna orden de su jefe, ser, digamos, ser sancionado con latigazos, por ejemplo. No se podría, ¿no? Porque eso va en contra de los derechos humanos del trabajador, ¿ok? Por otro lado, también se establece que tratándose de la comisión de una misma falta por varios trabajadores, porque puede ser que una falta sea cometida por varios, el empleador podrá imponer sanciones diversas. Ojo con eso, no siempre se van a aplicar las mismas sanciones por los mismos actos a todos los trabajadores. ¿Qué es lo que se va a tomar en cuenta? Los antecedentes, circunstancias, que van a ver o van a tener como consecuencia si es que se va a remitir la falta a recursos humanos o olvidar la misma, ¿no? Vamos a ver también que esto se aplica caso por caso. ¿Ok? ¿Cuáles son los tipos de sanciones que es usual que se establezcan dentro de una relación laboral? Tenemos la amonestación verbal, la amonestación escrita, la suspensión laboral y el despido, ¿no? Cuando hay causales que lo permiten. Dentro de la amonestación verbal podemos decir que es aquel llamado de atención cuando es usual que un trabajador cometa una falta leve. ¿Cuál es la recomendación en este punto? Es que este llamado de atención se deje por escrito, se deje constancia de que el jefe ha llamado la atención al trabajador y ambos firman en señal de conformidad, ¿ok? Porque como conocemos, la prueba, o sea, tenemos que poder probar o armar un file
de conocimiento del trabajador y todas las faltas que viene cometiendo, ¿no? Entonces, como decimos los abogados, papelito manda siempre, ¿sí? Porque se puede desconocer esta llamada de atención verbal, ¿sí? Por el lado de la amonestación escrita, este ya es un documento, no hay una llamada de atención verbal. Es un documento en el que se deja constancia el incumplimiento de una obligación laboral o la comisión de una falta laboral. Es el famoso memo que se da cuando un trabajador no cumple con sus funciones. Y de repente ya la falta no es tan leve, sino tiene cierta gravedad y amerita un memorando. ¿Ok? Luego tenemos la suspensión laboral. Esta es una medida que el empleador toma y en la que le indica al trabajador que no va a poder asistir a laborar y en consecuencia no va a percibir una remuneración, ¿sí? Esto pasa cuando de repente ya hemos tenido una amonestación verbal, una amonestación escrita, el trabajador no entiende o no cambia, se aplica una suspensión. Y luego tenemos el despido, ¿no? Y para despedir al trabajador se debe acreditar una causa justa que puede estar relacionada con la capacidad o la conducta. En esta oportunidad vamos a revisar aquellas que están relacionadas con la conducta. De repente se preguntan, ¿y tengo que seguir toda esta secuencia y no puedo despedir a un trabajador si es que no cumplo con cada una de estas escalonadamente? No, va a depender mucho de la gravedad de la situación para escoger alguna de estas sanciones disciplinarias. Puede ser incluso directamente el despido, ¿no? No necesariamente tengo que seguir esta secuencia para aplicar una sanción disciplinaria o tomar una decisión como empleador o que el empleador tome esta decisión, ¿ok? ¿Cuáles son los principales incumplimientos que se suelen ver en las relaciones laborales? La primera, la falta de diligencia en el desarrollo de las labores por parte de un trabajador. Puede tener como consecuencia una amonestación verbal, de repente un memorándum, una suspensión o incluso un despido, ¿no? Equivocaciones reiteradas también puede tener como consecuencia cualquiera de estas cuatro. Las tardanzas reiteradas, más adelante vamos a ver cómo podemos despedir a un trabajador por tardanzas reiteradas. Desobedecer o negarse a realizar las órdenes relacionadas a las labores, dañar los bienes de la empresa. Muchas veces los trabajadores no guardan la debida diligencia, por ejemplo, con los equipos de protección personal o las herramientas que les brinde el empleador, ¿no? Por ahí también tenemos no seguir los protocolos de seguridad, ¿no? Entonces, se tiene que analizar caso por caso para ver qué tipo de sanción se va a establecer a un trabajador o a un grupo de trabajadores, ¿no? Ya pasando a las faltas graves por conducta, estas están señaladas en el artículo 25 del Decreto Supremo 003 y cualquiera de estas, siempre que la acción de un trabajador encaje en alguna de ellas, puede tener como consecuencia el despido, ¿ok? La primera y la caja de Pandora, como digo yo, es el incumplimiento de las obligaciones de trabajo, que supone el quebrantamiento de la buena fe laboral. ¿Qué es el quebrantamiento de la buena fe laboral? Es la pérdida de confianza que tiene un empleador respecto de un trabajador. Se anula totalmente las expectativas de que esta persona vaya a cumplir con el objetivo del puesto que tiene, ¿no? Ya no hay confianza en que se vaya a lograr absolutamente nada. Cuando se llega a ese nivel, se puede despedir, ¿no? Siempre y cuando claramente haya un incumplimiento de las obligaciones, ¿no? Por otro lado, también tenemos la reiterada resistencia a las órdenes relacionadas con las labores. Tenemos un trabajador que le decimos cómo debe hacer las cosas y no lo hace una, dos, tres, cuatro veces. Ya lo amonesté verbalmente, también le mandé un memo, lo suspendí y seguimos en lo mismo, podemos suspenderlo por este literal, ¿no? También la reiterada paralización intempestiva de labores antes, porque hoy ya no se dan estos casos, antes de repente los trabajadores hacían una huelga o simplemente bajaban los brazos y una huelga ilegal, ojo, no la declarada por norma, ¿no? Sino totalmente ilegal y simplemente un día dejaban de trabajar, ¿no? Entonces, también es causal de despido. La inobservancia del reglamento interno de trabajo, más adelante justo vamos a ver un ejemplo de este reglamento, como para que ustedes puedan conocer mejor qué es lo que debería contener mi reglamento, cuáles son las recomendaciones de repente las obligaciones de los trabajadores, ¿no? Entonces, si un trabajador no cumple con lo que dice el reglamento interno, puedo despedir. ¿Ok? También
no cumplir con lo que dice el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo. Ojo que el Reglamento de Seguridad y Salud tiene capítulos en los que se establecen procedimientos para actuar, tanto en las actividades propias del negocio como las complementarias. Entonces, si un trabajador no cumpliera con alguna de ellas, a pesar de haber sido capacitado, puede ser despedido por falta grave en este primer punto. ¿Ok? Luego tenemos el punto B, es la disminución deliberada y reiterada en el rendimiento de las labores o del volumen de la calidad de la producción. Tiene que estar verificada fehacientemente a través de un perito o con el concurso de los servicios inspectivos del Ministerio de Trabajo, ¿ok? Si es que algún empleador quisiera ir por esta causal, va a tener que tener o a un profesional que pueda medir esta disminución deliberada y reiterada o al Ministerio de Trabajo que lo mida, ¿ok? No es que va a poder tomar la decisión solo, sino que tiene que tener uno de estos dos elementos bien importantes, ¿ya? Luego tenemos en el literal C, otra de las faltas graves es la apropiación consumada o frustrada de bienes o servicios del empleador o que se encuentran bajo su custodia, así como la retención o utilización indebida de los mismos, en beneficio propio o de terceros. No importa el valor. Aquí, por ejemplo, apropiación frustrada. Justo agarraron al trabajador en la puerta, el vigilante revisó la mochila o le pasó este aparato para ver si es que se estaba llevando algo de valor y en efecto se pudo verificar eso, ¿no? Fue frustrada porque no logró llevárselo, ¿ok? Eh, por ejemplo, si un trabajador encuentra alguna ficha o eh, alguna tuerca de una máquina o algo que no sea de su propiedad y le pertenezca a la empresa, tiene que devolverlo o tiene que apuntar y decir, encontré esto, ¿ok? Porque eso puede ser tomado como apropiación, ¿sí? No importa el valor, vamos a ver justo un casito sobre que un trabajador se estaba llevando un filtro de aire usado, ¿ya? Entonces, no importa su valor, puede ser un filtro de aire, puede ser una silla, puede ser un grupo de lapiceros. La idea es que no es algo que le pertenece, ¿sí? Luego también tenemos el uso o entrega de información reservada del empleador hacia terceros, ¿ok? O la sustracción o utilización no autorizada de documentos de la empresa. La información falsa al empleador con la intención de causarle perjuicio y obtener una ventaja. Y la competencia desleal. Acá también tuve un caso de un contador que tenía doble contabilidad de la empresa en la cual trabajaba. Lamentablemente los socios eran extranjeros, el contador se encontraba aquí en Perú y también era apoderado y les mostraba, obviamente en perjuicio de ellos, una contabilidad totalmente falsa, ¿no? Y a su favor, porque gracias a eso pudo realizar traslados de dinero a sus cuentas personales, ¿ok? Entonces, esto se pudo comprobar y se le pudo despedir, además de las acciones penales que se pudieron tomar en ese caso. ¿Ok? Luego tenemos otra de las causales de despido, la concurrencia reiterada en estado de embriaguez. Bien importante aquí la palabra reiterada o bajo la influencia de drogas o sustancias estupefacientes. Y aunque no sea reiterada, cuando por la naturaleza de la función o del trabajo reviste excepcional gravedad. Aquí bien importante, la autoridad policial presta su concurso para verificar en efecto el estado de embriaguez, es decir, lo va a hacer a través de un dosaje etílico, y si el trabajador se negara a someterse a esta prueba, se va a considerar que está reconociendo su estado de embriaguez, ¿ok? Lo que va a constar en el atestado policial. Más adelante vamos a ver un caso justo de un trabajador que después del Día del Padre, aprovechando que se acerca este domingo, el lunes justo hicieron dosaje etílico en su trabajo. Y dada la, digamos, la función o el cargo que tenía, en efecto se comprobó que había tomado y todavía tenía alcohol en la sangre. ¿Ok? Eh, por otro lado tenemos
que también es considerado falta grave, los actos de violencia, la grave indisciplina, la injuria, el faltamiento de palabra verbal o escrita en agravio del empleador, los representantes, cualquier personal jerárquico, trabajadores, sea que se cometan en el centro de trabajo o fuera, cuando los hechos se deriven directamente de la relación laboral. También los casos de extrema violencia, tales como la toma de rehenes, de locales, podrán ser adicionalmente denunciados a la autoridad judicial competente, ¿no? Aquí me detengo porque la norma, recuerden que nació en el año 97 y no ha sufrido cambios. Actualmente también se puede despedir a los trabajadores si es que a través de las redes sociales hacen publicaciones en las que no solo se daña el honor, sino también hay un faltamiento de respeto respecto de sus jefes. ¿Okay? Hay que tomar en cuenta eso para que podamos ser más diligentes en el uso de las redes sociales y de lo que decimos y cómo nos comunicamos. Hay un caso de esos de dos representantes del sindicato de Saga Falabella, por ejemplo, que hicieron comentarios donde, digamos, se notaba que estaban violentando el derecho de honor de algunos socios y representantes de la empresa y fueron despedidos, ¿no? Este caso llegó hasta la Corte Suprema y la Corte Suprema validó el despido, ¿ok? Luego también tenemos el daño intencional a los edificios, a las instalaciones, a las obras, maquinarias, instrumentos, materias primas y en general cualquier bien de la empresa. Cualquier tipo de bien de la empresa o que está en posesión de esta. ¿Ok? Aquí de repente en el que van a surgir más consultas, el abandono de trabajo por más de 3 días consecutivos, es decir, 4. No es que 3 días y un minuto, al cuarto día, a las 10 de la mañana, nos llaman y nos dicen, ya los podemos despedir. No. Tiene que pasar este cuarto día, pero además de eso, si se trata de motivos de salud, la norma te establece que tienen 3 días hábiles para poderte dar un descanso médico. Entonces estaríamos hablando de 7 días hábiles. ¿Ok? Entonces, en este tipo de casos, yo recomiendo nunca tener una premura, digamos, de castigar al trabajador por este abandono, sino que intentar comunicarnos, ver qué pasa, esperar estos 3 días adicionales y empezar con una carta de preaviso de despido por abandono de trabajo. ¿Sí? Para estar completamente seguros que en efecto no sabemos nada de este trabajador y no ha presentado absolutamente ninguna justificación al respecto. También tenemos las ausencias injustificadas por más de 5 días, no consecutivos, no importa, en un periodo de 30 días calendarios o más de 15 días en un periodo de 180 días calendarios. Y se puede sancionar al trabajador con el despido, no importa si es que antes no se le ha llamado la atención o se le ha llamado la atención respecto de estas ausencias injustificadas. ¿Okay? Esto no pasa para el caso de las tardanzas reiteradas, por ejemplo. Si yo quiero sancionar a un trabajador por tardanzas reiteradas, sí voy a tener que demostrar previamente que le he amonestado de manera verbal, escrita y una suspensión. ¿Ok? Y aquí lo establece la norma, siempre que se hayan aplicado sanciones disciplinarias previas, ¿no? De amonestaciones escritas, voy a tener un documento y suspensiones. ¿Ok? Vamos a ver también un casito para que ustedes puedan ver ahí cómo la Corte Suprema valida un despido en este tipo de casos, ¿no? Y finalmente, el hostigamiento sexual cometido por ya sea los representantes del empleador, quien ejerza cualquier autoridad sobre un trabajador, así como el cometido de un trabajador, cualquiera sea la ubicación de la víctima en la estructura, digamos, de trabajo, dentro del centro de trabajo, ¿sí? Aquí es bien importante que no vayan a pensar que vamos a enviar una carta, alguien denunció y se envió una carta de preaviso, no. Tiene que haber toda una investigación por parte del Comité de Intervención de Hostigamiento Sexual, así se le llama al comité. Ese es un comité obligatorio que tienen que constituir las empresas que tienen más de 20 trabajadores, ¿ok? Entonces, tiene que haber todo un análisis del comité y finalmente Recursos Humanos toma la decisión. Y es a partir de ahí que se le puede sancionar con despido una vez que se ha hecho toda esta investigación al trabajador, ¿ok? Aquí les traigo algunos casos sobre las faltas graves que les vengo comentando. Este es un caso de un trabajador de SUNAT, es un analista de una oficina de soporte administrativo de SUNAT,
y lo que hizo cometió 3 faltas, ¿no? ¿Cuáles fueron esas? Primero, el uso indebido de claves. Le prestó sus claves de acceso personal a otro trabajador para acceder a información tributaria. Primera falta. Segunda falta, favoreció a proveedores. Estaba gestionando contrataciones con un proveedor que era su amigo y pariente, ¿ok? Otorgando él mismo la conformidad. Entonces, había digamos, estaba haciendo ganar la buena pro a alguien que él conocía y que finalmente terminó siendo su pariente, ¿ok? También suministró información falsa porque ante los requerimientos de control de la SUNAT, él dijo o sea, que no era su amigo, ¿no? Que simplemente era un proveedor más, ¿ok? ¿Qué es lo que, ante el despido, qué es lo que solicitó el trabajador? Su reposición, alegó un despido fraudulento e indicó que todos los hechos que había argumentado la SUNAT eran falsos o inexistentes, que se los había inventado. En primera instancia, se declaró infundada la demanda al considerar que todas las faltas habían sido acreditadas y que el trabajador conocía sus deberes por su antigüedad y lo que decían los reglamentos internos. En segunda instancia, revocaron esta sentencia y la declararon fundada en parte. Y si bien lo que dijo la sala es que el despido fraudulento era improbado, consideró que, digamos, la sanción de despido era excesiva, que no se le debió despedir al trabajador, fue lo que dijo la sala, y ordenó su reposición, ojo, a pesar de haber descrito estas 3 faltas, ¿no? Y lo que hizo SUNAT fue presentó una casación, la Corte Suprema que dijo, declaró fundado este recurso en base a 3 fundamentos, ¿no? Sobre el despido fraudulento, lo que dijo la Corte es que solamente va a existir un despido fraudulento cuando se pueda verificar que en efecto se han imputado hechos que son notoriamente inexistentes, falsos, imaginarios, que se hayan fabricado pruebas. Sin embargo, en este caso, la SUNAT contaba con todas las pruebas y los hechos sí ocurrieron, se pudo verificar eso, ¿no? Entonces, el argumento del despido fraudulento se cayó. Respecto a las faltas graves, lo que dijo la Corte Suprema es que, en efecto, los actos de esta persona calzaban perfectamente en los literales A y D de la norma, es decir, el incumplimiento de las obligaciones, que supone el quebrantamiento de la buena fe laboral, que justo venía comentando es la pérdida de la confianza que se tiene el trabajador, y la entrega de información falsa para obtener ventaja, porque negó que el proveedor a quien le estaba otorgando la conformidad era su pariente, ¿no? Luego, respecto a la razonabilidad y la proporcionalidad, es decir, analizando lo que dijo la sala de que al parecer el despido había sido excesivo en este caso, lo que dijo la Corte Suprema es que se habían acreditado 3 conductas disfuncionales, ¿no? Y considerando la antigüedad del trabajador, quien debería haber conocido perfectamente las prohibiciones que tenía respecto de su puesto, este despido no fue excesivo, ¿no? Sino fue proporcional a la gravedad del quebrantamiento de la confianza, ¿no? Entonces, ¿cuál es el punto central de esta sentencia? Es que hay pruebas objetivas, habían correos electrónicos, en la misma carta de descargos, donde el trabajador reconoce los vínculos personales con el proveedor, desvirtúa en general que este despido haya sido fraudulento, es decir, que la SUNAT se haya podido inventar, imaginar o crear pruebas, ¿no? Y en este caso, cuando un trabajador comete múltiples infracciones, en general se vulnera la buena fe laboral entre el empleador y el trabajador y por lo tanto el empleador está facultado a despedirlo, ¿no? Luego tenemos otro caso justamente donde les hablaba sobre la apropiación de bienes de la empresa, que cuando uno se apropia de estos bienes, independientemente de su valor, puede ser despedido, ¿no? En este caso, un operador fue despedido porque se había apropiado o había tomado de la empresa un filtro de aire usado. Ustedes me dirán, Carla, pero el filtro de aire ya no vale nada, ¿no? O sea, es una cajita así que ya está sucia incluso, ¿no? Sí, pero lo que dice la norma es apropiación de un bien que no es tuyo y no importa el valor, ¿no? Independientemente del valor económico, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que solicitó esta persona? Igual la reposición por despido fraudulento, en primera instancia se declaró fundada
la demanda, el juez dijo que el bien, o sea, el filtro usado, no tenía ningún valor comercial y que el despido era una medida desproporcionada, ¿no? Que básicamente el filtro no valía nada, ¿no? Es lo que dijo el juez de primera instancia, ¿no? La segunda instancia confirma y dice, en efecto, no tiene valor, ¿no? Sin embargo, la Corte Suprema sí declara fundado el recurso que interpone la empresa y obviamente declara infundada la demanda del trabajador, tomando en cuenta los siguientes fundamentos, ¿no? Que primero, la falta grave de apropiación se configura por el solo hecho de apropiarse de un bien, ya sea consumado o frustrado, sin que sea relevante el valor económico, que es lo que dice la norma. El quebrantamiento de la buena fe. Se establece que la conducta del trabajador rompe la confianza depositada por el empleador porque está tomando algo que no es suyo, ¿no? Recordemos que no le pertenece al empleador, así esté tirado en una esquina, ¿no? La irrelevancia de la cuantía. No se exige una cuantía mínima para la configuración de una falta, ¿no? Puede ser desde una mota hasta un carro, ¿ok? Y se ha visto muchos casos de estos. A diferencia de lo que sí ocurre en la parte penal, ojo, cuando uno quiere hacer denuncias penales, ahí sí se toma en cuenta una cuantía mínima, ¿ok? Y aquí, bueno, el principio de inmediatez porque se verificó que la empresa actuó dentro de los plazos legales para poder detectar justamente estos temas y hacer las investigaciones correspondientes, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tomar en cuenta aquí? Que en el caso de apropiación de bienes del empleador, el valor patrimonial de un objeto no importa, es secundario frente al daño que se pueda generar con o con esta relación entre un empleador y un trabajador, ¿no? Y también se habla del principio de proporcionalidad porque que el hecho de que el filtro de aire sea usado no puede ser utilizado para validar actos de deshonestidad, ¿no? Que es lo que yo les venía diciendo. Puede estar tirado en una esquina y estar bajo el sol y la llovizna de Lima, pero igual, ¿no? O sea, eh, no se puede tomar los bienes del empleador, ¿no? Y ahí se rompe, pues, la buena fe laboral. Aquí tenemos otro caso por el estado de embriaguez, justamente lo que les comentaba. Un trabajador se desempeñaba como operador de una planta de paletizado y fue despedido porque se le detectó que tenía 0,46 gramos por litro de alcohol en la sangre. Y esto se hizo por un control preventivo que al ingreso a su turno, ¿ok? Y en este caso, la empresa no esperó que fuera reiterada, sino que como este operaba una máquina, pues pudo haber ocasionado daños, ¿ok? El trabajador interpuso una demanda de reposición nuevamente por despido fraudulento, ya que dijo que no había ni siquiera llegado a realizar ningún tipo de labor, ¿no? Y que no era reiterado. O sea, dijo que llegó y como no hizo nada, no, digamos, no ejerció ninguna actividad y no puso en riesgo a nadie, no debió ser despedido y que la sanción fue excesiva, ¿no? ¿Qué es lo que dijo la Corte Suprema en este caso, no? Señaló eh, que si bien el inciso que narra, digamos, esta infracción establece que el estado de embriaguez sea reiterado, este va a depender de la naturaleza de la función o el trabajo, ¿no? En este caso, esta persona era un operador de una planta encargado de maniobrar paneles de control y equipos. Y su estado de embriaguez, aunque fuera la primera vez, ponía en alto riesgo no solo su integridad, sino también la de terceros trabajadores, ¿no? Entonces, los resultados del examen de alcoholemia y el reconocimiento de los hechos por el trabajador fueron suficientes para que la Corte Suprema estableciera que hay una convicción sobre la falta sin necesidad de la intervención policial obligatoria en controles internos preventivos de la empresa, ¿no? También validó que no estuviera la policía en este caso, ¿no? ¿Qué es lo que, digamos, qué es lo que deberíamos rescatar de esta casación? Es que la reiterancia no es absoluta, ¿no? Tengo que ver cuál es la posición que tengo en la empresa para saber si tiene que ser reiterancia para caer en un despido o no, ¿no? En este caso, si sé que mis funciones, digamos, implican actividades de riesgo como operar una máquina o conducir algún vehículo, un solo evento es suficiente para justificar un despido, ¿ok? Obviamente si soy
de repente abogada yo y me siento, solamente voy a estar sentada en mi escritorio, pues tiene que haber una reiterancia para que procedan a despedirme a mí. ¿Ok? Aquí tenemos, si bien el caso anterior reflejaba 0,46 gramos por litro de sangre, aquí tenemos un caso que refleja solo 0,30. Y de repente ustedes me preguntarán, Carla, pero el límite de tránsito es 0,5. ¿Por qué no se toma en cuenta aquí? Y justamente esta casación lo que nos dice es que no importa los grados de alcohol, simplemente basta tener un poco de alcohol en la sangre para establecer que estamos dentro de esta causal. Y ojo que esta es una casación que salió en el año 2022, que se terminó, digamos, el caso en el 2022, pero es bastante discutido porque años antes sí se tomaba en cuenta el 0,5. ¿Okay? Esto ha variado en el tiempo y puede volver a variar, pero les traigo la última que se ha resuelto en el año 2022 y es como se está fallando actualmente, ¿no? En este caso, un operario, una persona que operaba maquinaria pesada fue despedido porque justo se le detectó la presencia de alcohol en la sangre luego del Día del Padre, ¿ya? ¿Y cuánto tenía esta persona? 0,3 gramos por litro de sangre, ¿no? Entonces, él también solicitó, cuestionó este despido y dijo que era desproporcionado, y la Corte Suprema finalmente validó ese despido e indicó lo siguiente, ¿no? Nuevamente habló de la reiterancia y que en este caso, al ser una persona que operaba una maquinaria pesada, no necesita que sea reiterativo, basta con una vez. Y lo que dijo la Corte Suprema es que no importa los grados de alcohol que tuviera esta persona, los gramos, perdón, los gramos por litro de sangre, era irrelevante, ¿no? Que cualquiera de las faltas, que esta falta se podía comprobar de manera objetiva, ¿ok? Y que aquí no importaba lo que se solicitara en otras vías, como en la vía penal o en la vía civil, que es el 0,5 actualmente, ¿ok? Y nuevamente habló sobre la buena fe, la Corte Suprema, y lo que dijo es que se infringe gravemente la buena fe laboral y el deber de la diligencia, porque claro, yo soy un operario de maquinaria pesada y estoy yendo con el olor a alcohol, ¿no? Entonces puedo poner en riesgo a otras personas, ¿no? Y en este caso es tolerancia cero al alcohol, ¿no? Luego tenemos aquí justamente un caso por tardanzas que seguramente es el que más, digamos, más casos tienen o en el que más dudas se presentan. En este caso es un trabajador que llega tarde los días 27, 29 y 30 de enero del año 2018 y también el 9 de febrero, ¿ok? Tres días a fin de mes en un mes y una a inicios del siguiente mes, ¿no? Se les había puesto o se le había puesto ya una sanción de amonestación y luego una suspensión. Por las dos primeras fueron las amonestaciones, la suspensión fue por la tercera y la cuarta, que es la del 9 de febrero, se utiliza para el despido, ¿ya? ¿Qué es lo que dijo el trabajador? Que ese despido era incausado, o sea, que no se encontraba dentro de la norma, que no había reiterancia y solicitó su reposición, ¿no? La sentencia de primera instancia declaró infundada la demanda y dijo que la empresa, en efecto, había seguido el procedimiento de despido por causa justa, ¿ok? Sin embargo, la segunda instancia, revoca la sentencia emitida en primera instancia y declara fundada, ¿no? Entonces, lo que dice es, ok, repongan a esta persona, al señalar que la demandada no ha actuado con ponderación al evaluar la gravedad de la falta, ¿ok? Y tomando en cuenta el principio de proporcionalidad, debería evaluarse las sanciones tomando en cuenta la infracción, ¿no? Entonces, que no había gravedad en estas tres tardanzas primeras y en consecuencia no tendría que haber habido despido, dice esta persona. Entonces, llegó tarde tres veces, para la sala de repente tres veces es muy poquito, entonces no debió haberse despedido esta persona, ¿no? Sin embargo, la Corte Suprema eh, falla en favor de la empresa. ¿Y qué es lo que dice la Corte Suprema en este punto? Ya, lo primero es, el horario de trabajo, lo primero que dice es que el horario de trabajo, el trabajador se encuentra a disposición del empleador para prestar servicios. ¿Y cuándo inicia el horario de trabajo? Desde el ingreso hasta la salida del trabajador al puesto de trabajo.
Y en este caso, al trabajador le corresponde cumplir o asistir con los días pactados y de acuerdo con el horario dispuesto. Para que la impuntualidad como tal configure una falta grave, debe ser reiterada. Pero, qué es lo que más allá de la reiterancia, ¿no? Sino que exprese una conducta o actitud del trabajador reñida con el deber de diligencia, es decir, que no le importe llegar tarde, ¿ok? La impuntualidad ocasional o aislada carece de justificación. Y ahí, por ejemplo, siempre preguntan, Carla, un trabajador llegó en enero de este año tarde. En marzo volvió a llegar tarde. Y ahora que estamos en junio, tarde. Entonces, ¿ya lo puedo despedir? No, porque no estamos hablando, en este caso esta persona tuvo 4 seguidas, ¿ok? Entonces, no estamos justamente en este caso, ¿no? De una impuntualidad ocasional o aislada, como si es la que yo les estoy dando como ejemplos, ¿no? Y me preguntarán, ¿la norma te establece cada cuántos meses yo tengo que evaluar las tardanzas? Tampoco. En el caso de las tardanzas se establecen caso por caso. ¿Ok? Y hay que ver justamente esta parte que es bien importante que dice la Corte Suprema, ¿no? Si se trata de una impuntualidad ocasional o aislada o es realmente porque el trabajador no le importa, ¿no? Como en este caso. Y aquí lo que dice la Corte Suprema es que en efecto esta persona sí debió ser despedida por esta impuntualidad, ¿no? Como les digo, no se ha establecido un número determinado de tardanzas, pero sí hay que ver esta continuidad, esta renuencia del trabajador a llegar temprano de repente, ¿no? Para poder empezar a sancionar con los despidos. Pero ojo, y hay que tomar en cuenta que tienen que haber amonestaciones previas, tanto la escrita como la suspensión. ¿Ok? Y aquí también les dejo lo que dice el Tribunal Constitucional sobre las tardanzas reiteradas, cuando, por ejemplo, y cuando se justifica este despido, cuando hubo constantes sanciones y que estas sanciones no ocasionaron ningún tipo de cambio en el trabajador, para nada, en lo absoluto. Vamos a suponer que esta persona no llegó las 4 veces tardes, ¿no? Ni en enero ni en febrero, sino que lo hizo 2 veces en enero y luego lo hizo en julio de este año, ¿no? Entonces, sí hubo un cambio en las primeras amonestaciones, pero de repente, pucha, hubo un problema, digamos, hoy por el tema de la marcha, en la mañana, qué sé yo, entonces sí se ve que hay un cambio, ¿no? Entonces, no, digamos que por ahí, por el principio de proporcionalidad, no podríamos sancionarlo con el despido, ¿no? En este punto, ¿ok? ¿Cuáles son los principios que se pueden ver dentro de un procedimiento disciplinario? Porque hemos hablado mucho de la razonabilidad y la proporcionalidad, ¿no? Entonces, aquí les traigo 5 principios que son bien importantes que se puedan evaluar en los temas de sanciones disciplinarias. La primera es la proporcionalidad. Siempre la sanción impuesta debe ser proporcional a la falta. Nuevamente, el ejemplo de si el trabajador incumplió, yo no puedo ordenar que lo azoten. ¿Ok? Eso no se puede, no es proporcional. No es una medida que se pueda, además, porque está en contra del respeto a los derechos del trabajador y su dignidad. ¿Ok? Luego también tenemos la tipicidad. Debemos ver que exista claridad en la descripción de una infracción que haya cometido el trabajador o una conducta prohibida, ¿no? Y no solamente tiene que estar establecido en la norma, sino puede estar establecido en las políticas internas de la empresa, en el reglamento interno de trabajo, por ejemplo, ¿no? Otro de los principios que también es bien importante, y acá voy a poner varios ejemplos, es el no bis in idem. Y ustedes me dirán, ¿qué es eso? En este caso, un trabajador no puede ser sancionado 2 veces por el mismo hecho. Y aquí les doy un ejemplo bien importante, ¿no? Si yo voy a llamar la atención verbalmente a un trabajador y en ese momento yo le digo absolutamente todo lo que hizo mal, no puedo pretender después que le llegue una suspensión por este incumplimiento, porque lo estoy sancionando 2 veces por el mismo acto. Entonces, ¿qué es lo que podría hacer ante un incumplimiento de este tipo? Es decir, ok, voy a reportarlo y se te va a comunicar lo correspondiente. Nada más, porque esta persona podría, y si te está grabando, porque ojo que los trabajadores pueden grabarte, pueden ocultar el celular o pueden tener testigos a los costados que acrediten que en efecto hay un no bis in idem, ¿ok? Entonces,
es bueno que los jefes se capaciten y sepan que si ya llamaron la atención verbal, ya no pueden ir a recursos humanos para que exista una sanción alternativa, porque ya le llamaste la atención, o sea, ya hubo una amonestación verbal. Sí, sino que lo mejor sería es, ok, ha pasado algo, revisamos el file del trabajador y vemos cuál es la sanción mejor aplicable para este caso. ¿Sí? Y por último tenemos el principio de inmediatez, que significa que el empleador ejerce su facultad sancionadora en un tiempo razonable. Y vamos a ver un caso más adelante. Si alguien comete una sanción en enero del año 2026, yo hoy día, 19 de junio, no puedo sancionarlo por eso que pasó en enero. Ya el tiempo dejó de ser razonable. Ya, eso se entiende que ya se condonó y ya se olvidó la falta. Caso contrario, si por ejemplo me dicen, Carla, yo soy del equipo de recursos humanos y recién me enteré, o recién el jefe me notificó de un caso que pasó hace un mes, ¿puedo sancionarlo? La respuesta es sí. Y es más, no solamente sancionarías al trabajador que ha sido reportado, sino también tendrías que sancionar al jefe que no te avisó a tiempo. Y es por eso que establecer protocolos internos de notificación a los equipos correspondientes es bien importante para que no se dejen por encima las faltas. ¿Ok? Luego aquí les traigo las etapas del procedimiento disciplinario. Tenemos dos, una que no termina en despido, como es esta, y la que sí termina en despido, ¿ya? ¿Y por qué hago esta diferencia, no? A raíz de unas resoluciones del Tribunal de Fiscalización Laboral que salieron en el año 2021 y 2022. ¿Qué pasa cuando un trabajador comete una falta, por ejemplo, que está tipificada en el Reglamento Interno de Trabajo o en cualquier otra política? Tenemos que darle la oportunidad a ese trabajador de presentar sus descargos, ¿ok? Ya no es solamente en este momento, excepto que hay una flagrancia, ¿no? Es decir, yo estoy viendo que el trabajador está metiendo la mano en una máquina sin el guante que se le ha otorgado, por supuesto que en ese momento puedo sancionar. Pero para todo lo demás, tengo que poder entregarle una carta de imputación y otorgar días para que responda. Carla, ¿hay un plazo en la norma? No, no existe un plazo en la norma. Sin embargo, se recomienda, más o menos tomando en cuenta lo que dice la norma para el tema del preaviso de despido, entre 3 y 6 días, ¿ok? Y ahí lo van a manejar ustedes de manera interna, pero de 3 a 6 días, para que esta persona formule sus descargos y vencido el plazo ya se le pueda aplicar la sanción correspondiente. ¿Y por qué? ¿Y por qué tengo que hacer esto? Porque justamente salieron resoluciones del Tribunal Fiscal en el que se establece que se tiene que poder dar tiempo al trabajador de presentar sus descargos de las situaciones que se puedan presentar por incumplimiento de obligaciones, ¿no? Y aquí se las dejo para que las puedan revisar. Son dos resoluciones, una del año 2021, una del 2022, y también lo que dice el Pleno Jurisdiccional Supremo del año 2023. ¿Ok? En caso la empresa, vamos a suponer que en estos descargos toma conocimiento en realidad de la comisión de una falta muy grave, y pongo el mismo caso del trabajador que estaba metiendo la mano en una máquina sin el guante correspondiente. No lo vio el jefe, lo vio un compañero y el compañero avisó. Entonces, al avisar, ok, de repente el área de recursos humanos vio pertinente imputar y que este trabajador responda. Pero, ay, a alguien se le ocurrió revisar las cámaras, llamar a otros testigos y se dieron cuenta que en efecto este trabajador había sido totalmente negligente. Y no solamente eso, revisaron el file personal del trabajador y esta no era la primera vez. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que se hace? Se reinicia un procedimiento, pero ya sería de despido, si es que así lo consideran pertinente. ¿Ok? Ya no se va a un procedimiento disciplinario que va a terminar en una amonestación o una suspensión, sino se termina en un despido. ¿Y cómo es que yo puedo iniciar un procedimiento de despido? Primero, se debe incurrir en una falta que está tipificada, que son las que hemos revisado actualmente, ¿no? Y la que hemos revisado actualmente justamente es un incumplimiento al reglamento interno de trabajo o incluso un incumplimiento al reglamento de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Y aquí, ¿qué es lo que sucede? Hay que otorgarle un plazo de 6 días naturales al trabajador para que formule sus descargos sí o sí. No hay lugar a que sea menos días, como mínimo son 6 y como máximo los que ustedes puedan establecer.
En este caso, se puede exonerar al trabajador de asistir al centro de trabajo. No es obligatorio, porque hay gente que me pregunta y me dice, ¿pero puedo hacerlo venir porque yo necesito que trabaje? Por supuesto. Por supuesto que puedes hacerlo asistir. Pero si lo exoneras, la idea es que no se perjudique el derecho de defensa de este trabajador y obviamente si es que no asiste a trabajar, igual se le tiene que pagar esos días y estos días computan para el cálculo de beneficios sociales, ¿ok? Y esta exoneración, por lo general, si es que se decide por la exoneración, va a estar en la carta de preaviso de despido, ¿ok? El despido es comunicado por escrito al trabajador mediante una carta que indique la causa y la fecha de cese. Puede entregársela de manera directa en una reunión de tú a tú en la empresa. Sin embargo, si es que el trabajador, que puede pasar, no acepta no acepta esta carta de despido y no voy a firmar nada, yo me retiro, se le envía de forma notarial a su domicilio, ¿ok? Y o el juez de paz, si es que no existiera notario donde se encuentren, puede hacer la notificación. Y es por eso que los equipos de recursos humanos tienen que tener actualizados los domicilios de los trabajadores, e incluso muchos de ellos, dependiendo de dónde viven, hacen un croquis de dónde viven, ¿ya? Igual, adicionalmente, se puede enviar la carta por correo, por WhatsApp, pero obviamente, como sabemos que puede el trabajador decir, yo no he recibido, yo no sé, se me perdió el celular, se hace por notario, pero se puede hacerlo los dos al mismo tiempo, ¿ok? Ahora, si es un trabajador que es consciente, dice, sí, yo sé que he cometido esta falta, acepto, además necesito que me paguen mi liquidación, pero no me quiero acercar a la empresa, y me he mudado, pero no quiero dar mi domicilio, pero ya, voy a aceptarlo y se graba un video a sí mismo y te lo manda por WhatsApp de que acepta la carta de despido, también lo puedo hacer por ese medio, ¿ok? Y obviamente al cese hay que entregarle los siguientes documentos: la liquidación de beneficios sociales, el certificado de trabajo, la constancia para liberar su CTS, y si es que no quisiera recibir el trabajador la liquidación, porque también puede pasar eso, no, no me importa el dinero, yo voy a ir a demandarlo. Existe la opción no es que, Carla, ¿puedo depositar esto al banco, a su cuenta? No, hay que hacerlo bajo una consignación de la liquidación de beneficios sociales. Es una demanda no contenciosa, es decir, no hay una discusión de ley, y simplemente uno notifica al juez y le dice, quiero pagar esto a este trabajador, este es su domicilio, este es el croquis que me dio de donde vive, por favor encárgate tú. Y el juez es quien se encarga de hacer o poner a disposición del trabajador este dinero, y el empleador, digamos que ahí queda, ¿no? Para el empleador queda ahí y ha cumplido, ¿ok? A menos que el juez no pueda ubicar realmente al trabajador. Luego aquí les traigo buenas prácticas en materia disciplinaria, digamos que uno puede ver en el día a día y por los clientes que pueda tener. La primera recomendación es que ante la configuración de una falta laboral, la recomendación es no categorizar las sanciones a aplicar a los trabajadores. En cristiano, no hay que poner una lista. Infracciones leves son estas 10, infracciones graves son estas 10, e infracciones muy graves son estas 5. Las leves van a ser sancionadas con una llamada a atención escrita, las graves con una suspensión y las muy graves con un despido. Porque eso quita poder al empleador de poder sancionar de repente una acción que parece leve y termina siendo grave, ¿ya? Y además de eso, se evalúa el file interno de los trabajadores. Se evalúa además cuál es la posición que tiene en la empresa, ¿no? Entonces, no hagamos o no intentemos o modifiquemos nuestros reglamentos internos si es que yo he categorizado así las faltas, ¿ok? No es recomendable para las empresas hacer esta categorización. Simplemente, y si van a colocar algo parecido, por favor, coloquen que se van a sancionar conforme a ley. Pongan una sola lista con todas las posibles infracciones que puedan cometer los trabajadores o cuáles son sus obligaciones como tales, y simplemente que ante el incumplimiento de ellas se van a aplicar las sanciones establecidas por ley. Nada más, ¿ok? Luego también se recomienda no colocar un procedimiento adicional
al regulado en la ley, ¿no? Y como ustedes verán en la ley, existe una carta de preaviso, 6 días, y una carta de despido, y por otro lado también tenemos, si es que vamos a sancionar con una amonestación o una suspensión, pues otorgarle un descargo, unos días para que el trabajador presente descargo, ¿no? Pero me ha pasado que he revisado reglamentos internos de trabajo donde eh, los empleadores colocan, por ejemplo, que se van a conformar equipos de investigación o se va a conformar un comité disciplinario y se va a abrir una investigación por 20 días. Y si eso no se cumple, estamos invalidando el despido que posiblemente sí esté encajando perfectamente en la norma, ¿no? Entonces, justamente ahí hay un caso que es la de Puno, en la que se invalida un despido porque el empleador no siguió el procedimiento adicional que él mismo había establecido en su reglamento interno de trabajo, ¿no? Entonces, revisemos los reglamentos internos que podamos tener para ver si es que tenemos algo adicional que pueda jugar en contra, ¿no? También importante capacitar al personal encargado de sancionar sobre el procedimiento disciplinario y las sanciones que puedan aplicarse, ¿no? Justo el caso que yo les comentaba del jefe que llama la atención al trabajador y eso le quita poder al equipo de recursos humanos de repente aplicar un despido porque ya se adelantó el jefe, ¿no? Y es normal porque es una persona que puede estar ofuscada, enojada, entonces sí, ese tipo de cosas pueden jugar en contra, pero si uno capacita a los jefes, a los mandos medios o a las personas que tienen personal a su cargo, digamos que se pueden mejorar este tipo de aspectos y se pueden aplicar las sanciones correspondientes. Incluso de repente el jefe dice, hay que despedir, te vamos a despedir, incluso puede decirle, date por despedido y vete, ¿no? Ese también es un despido sin causa, ¿no? Entonces el trabajador puede demandar reposición porque no se está siguiendo un procedimiento. Ojo, si un jefe, un mando medio le dice a un trabajador hoy, vete ahora, en este momento, ya no te quiero ver, estás despedido, este jefe de repente no tiene el poder para hacerlo, ¿ya? Entonces estamos ahí ante un incumplimiento del procedimiento para hacer un despido, por ejemplo, ¿no? Y justamente eso es lo que comentaba, ¿no? Si bien la reacción inmediata del supervisor o jefe inmediato se puede manifestar mediante reprimendas verbales al trabajador por cualquier tipo de incumplimiento, eh, la idea es que si ya se le llamó la atención y tomando en cuenta el principio que les explicaba hace un momento del no bis in idem, no se podría aplicar otra sanción al trabajador siendo bien conservadores como los abogados que somos, ¿no? Entonces, hay que tomar en cuenta esto. Luego también los procedimientos específicos para que los supervisores o jefes inmediatos puedan actuar ante la ocurrencia de faltas garantiza una acción rápida y reduce contingencias. Entonces, si yo puedo, por ejemplo, establecer un manual dentro de las empresas, esto va a ayudar a un procedimiento disciplinario, ¿no? A cómo tengo que actuar. Además de que me capacitan de repente, ok, tengo un procedimiento previo parecido de un caso, digamos, similar, que ya, ok, ya sé cómo actuar, ¿no? Entonces, esto también ayuda a poder aplicar las sanciones de mejor forma, ¿no? Y hay que establecer procedimientos para informar inmediatamente a los equipos que imponen las sanciones, ¿no? Porque me ha pasado que los equipos de recursos humanos reciben notificaciones de casos un mes después, un mes y medio después, hubo un caso que fueron 4 meses después, ¿no? Entonces, eso imposibilita un poco poder aplicar sanciones tomando en cuenta el principio de inmediatez y recuerden que todo esto puede ser cuestionado a nivel judicial, ¿no? Entonces, la idea es que se puedan hacer rápido, que se recomienden, que se comunique rápidamente de cualquier incumplimiento de los trabajadores, ¿no? Eh, el personal encargado de aplicar las sanciones es quien debe firmar los documentos correspondientes. Un despido puede ser invalidado si es que no está realizado por la persona que tiene el poder. ¿Dónde se ve este poder? En la escala de poderes de una empresa. ¿Y dónde está en la escala de poderes de una empresa? En una copia literal.
Por lo general, el representante legal de la empresa cuenta con poder para sancionar a los trabajadores, pero como no siempre va a tener el tiempo para revisar caso por caso, lo delega en un puesto de trabajo, no en una persona, sino en un puesto de trabajo, es decir, de alguien que haga las veces de, en este caso, el jefe de recursos humanos, ¿no? ¿Y por qué tiene que delegar este poder? Porque si el jefe de recursos humanos no tuviera el poder para hacerlo y lo hace, se puede invalidar un despido. Entonces, hay que estar bien atentos con eso, Carla. Los jefes inmediatos son los que hacen eh, los informes y finalmente ponen los memos. Y yo les pregunto, ¿tendrán el poder para hacerlo, para sancionar y poner una amonestación escrita? ¿Alguien les ha otorgado este poder? Entonces, hay que hacer esta verificación, ¿no? Incluso en el reglamento interno de trabajo se puede determinar a los trabajadores que van a ser encargados de imponer las sanciones, ¿no? Puede ser que los mandos medios tengan el poder para las amonestaciones verbales y las amonestaciones escritas, por ejemplo, ya sea el jefe de recursos humanos quien haga las suspensiones y los despidos, ¿no? O de repente en organizaciones más pequeñas sea el representante legal o el apoderado quien haga los despidos y el jefe de recursos humanos todas las demás, ¿no? Entonces hay que ver la estructura, cuántos trabajadores se tiene, si tengo diversos centros de trabajo, y la idea es poder organizar de la mejor forma este tipo de situaciones que por alguna falla legal pueden invalidar un despido. ¿Ok? Eh, Hay que verificar cuando hay una falta grave o hay un incumplimiento de las obligaciones que este trabajador no haya sido sancionado anteriormente por este mismo tema, ¿no? Eh, Primero, ¿no? Hay que conversar, hay que validar con los supervisores, con los jefes directos, con los mandos medios de estos trabajadores que han incurrido en la falta y que no han sido amonestados verbalmente o de o de alguna otra forma por el mismo hecho, ¿no? Y hay que verificar que no se hayan manifestado comentarios o acciones, ¿no? Como comentaba hace un momento la de, ya le llamó la atención, ya le dijo que no lo quería ver, ya le dijo que se vaya. Todos estos actos pueden ser tomados como un despido, y un despido que no ha sido de acuerdo a un procedimiento de ley, ¿no? Entonces, hay que indagar. Como parte del equipo de recursos humanos, hay que indagar, hay que saber. Pero tú, ¿qué le has dicho? ¿Qué ha pasado? ¿No? Entonces, ok, ¿estás seguro, no? Que no le has dicho que se vaya. Okay, sí. Y a partir de ahí aplicamos una sanción, ¿no? Y luego, si vamos a elaborar una carta de imputación de cargos, tiene que estar redactado en hipotético. No se puede decir, usted ha cometido, no, usted habría cometido, porque estamos justamente imputando recién los cargos, ¿no? Usted habría cometido, habría pasado esto, por lo visto, ¿no? Entonces, al momento de redactar estos documentos, hay que ser bien cuidadosos de utilizar justamente un lenguaje que permita ver que no estamos, que estamos imputando ciertas acciones, sino que estamos afirmando que ha sucedido esto, ¿no? Bueno, siendo las 8:30, vamos a tomar un break. De repente tienen por ahí algunas preguntas. Voy a dejar de compartir para poder leerlos. Si es que por ahí, Enrique, me puedes ayudar, por favor. Está habilitado los micrófonos para que puedan hacer las consultas. A ver, vamos a ver el chat también de repente. Ok, veo que hay muchas preguntas. Lamentablemente no sé por qué no puedo verlas mientras estoy exponiendo. A ver. Mm, Por acá preguntan si se pasará el material, Enrique. Hola, doctora. Sí, hola, ¿cómo estás, Erif? ¿Qué tal? ¿Qué tal, doctora? Buenas noches, interesante su ponencia. Estaba escuchándola cuando hablaba sobre el trabajador que llegó en estado etílico y, Ujú, y tenía, pues, obviamente un cargo crítico, se podría decir, donde o ujú, manipulaba o operaba algunas maquinarias o plataformas, etcétera.
¿Qué pasaría en el caso de, yo trabajo en minería, Ujú. tuve un caso similar por un tema de un trabajador que no, si bien es cierto su cargo no es crítico, por eso mi pregunta era el tema de la proporcionalidad, o sea, evaluando, oye, este cargo es crítico, podrías matar a alguien o tú matarte, se entiende que el despido es válido. Sin embargo, en trabajadores, por ejemplo, que no operan máquinas, si bien es cierto, son operarios a nivel de piso, pero interactúan con el tema de alguna máquina que está a sus alrededores o cerca a ellos. En este caso, por eso mi consulta era si va a también aplicarse lo mismo, Sí, se podría. independientemente de, Ujú. sí, ¿no? Por el Sí, rubro. por el rubro. Es correcto. Es Ok, correcto. En minería existe tolerancia cero, ¿no? Incluso yo sé que hay trabajadores que se quedan durmiendo en el campamento y está prohibido llevar alcohol y lo hacen. Entonces también pueden ser despedidos, ¿no? O sea, sí he visto muchos temas del rubro de minería y en efecto sí, esa exposición. Imagínate que esta persona es un administrativo de la mina. Vamos a suponer que yo soy una administrativa de la mina, estoy ebria y empujo a alguien que está sobrio y pasa una máquina o un carro o una de estas volquetes y lo mata. ¿Sí? Entonces, sí, en efecto hay una tolerancia cero para este tipo de rubros, sobre todo, ¿no? ok, doctora, disculpe para terminar, como mi pregunta era también adicional, si el trabajador tiene alguna negativa, pese a que tenemos políticas de tolerancia cero, como lo indica, no habría ningún tema de denuncia por parte del trabajador, porque siempre hay ese temor, ¿no? Ah, mira, que no lo despido, hago que el señor renuncie voluntariamente para evitar algún conflicto. ¿Cuál es el procedimiento, en todo caso, legal para separar al trabajador? Claro, si no hay si hay una negativa a hacer una de las pruebas correspondientes, se entiende que hay un reconocimiento. Si tú me dices que se negocia una renuncia voluntaria, hay que tener mucho cuidado, porque si el trabajador te está grabando, un juez, en caso de que esto termine en un proceso judicial, puede ver que se está obligando al trabajador a renunciar, ¿ok? Y que no está en su voluntad. Ojo con eso. Entonces, el procedimiento es, y entiendo que debes tener tú dentro de la mina un procedimiento que es tomar una prueba, levantar un informe, si por ahí hay testigos, y hacer un procedimiento de despido. Si dentro del procedimiento de despido el trabajador voluntariamente dice, ¿sabes qué? Quiero mi liquidación, renuncio, en silencio aceptas la renuncia y ya está. No es que mejor tu renuncia, es mejor que te vayas. Evitemos ese tipo de comentarios, ¿no? Para que no sea Excelente, cuestionado la renuncia luego a nivel judicial, pues, ¿no? excelente, muy amable, doctora, Ujú, gracias. sí. Doctora, Ah, sí. Hola, ya, Jimena, ¿cómo estás? ¿cómo está? Muy buenas noches. La primera consulta era, no sé si le entendí mal, que se abre una investigación para suspender al trabajador, pero si en la investigación se determina que la falta ya no es la inicial, sino es una grave, se abre una nueva investigación. Esa No, sería, ajá, ok. sí, Son dos no, preguntitas. ajá, Eh, ya Ayer me dio, primero, bueno, ya, la segunda era que me quedó un poco de duda que señaló algo de que para el abandono me parece que tienen que pasar 3 días, que eso se toma como salud y después no sé cuántos días. No sé si me puede aclarar esa claro parte. que sí. En la primera parte, vamos a suponer que el trabajador ha cometido una falta, se ha comentado al equipo de recursos humanos y el equipo de recursos humanos dice, bueno, parece que esta falta está para una amonestación escrita o una suspensión. Y mientras está levantando la documentación o la investigación, se da cuenta que en realidad encajaría con una de las faltas graves de despido y se da cuenta que hay una gravedad en este tipo de situaciones. Y, por ejemplo, ¿cuándo se da cuenta? Cuando el trabajador presenta sus descargos a una imputación que tú le haces, ¿no? Y vamos a suponer que en esta imputación él reconoce, y no solamente reconoce, sino que solito se echa la soga al cuello. Ya como en el caso del chico de Sunat, donde dijo que el proveedor era su pariente. Entonces, ya no solamente le voy a imputar una suspensión, lo que voy a hacer en este momento es, con esta información, si es que se toma la decisión, voy a iniciar un procedimiento de despido con una carta de preaviso de despido y voy a tomar como medio probatorio, por ejemplo, el descargo que me ha presentado esta persona.
no es que se abra una nueva investigación, sino que con todo esto que yo ya voy obteniendo, yo digo, oye, esto me calza perfecto para un despido, se toma la decisión y se inicia un procedimiento de despido como tal. ¿Ok? Ah, y la otra pregunta que me hiciste es sobre el abandono de trabajo. La norma te establece que el abandono de trabajo son más de 3 días. No te dice 4 expresamente, no sé quién la estructuró ni quién la escribió, pero dice más de 3. Y más de 3 son 4 días. Entonces, una vez que transcurran los 4 días, en teoría yo estaría habilitado a despedir al trabajador. Y muchas empresas lo hacen, ojo, al 5.º día me llaman y me dicen, Carla, ya pasaron 4 días, despidamos a esta persona. Y mi recomendación es esperar 3 días hábiles adicionales. ¿Por qué? Porque la norma te establece que el trabajador puede otorgarte una justificación por salud dentro de los 3 días hábiles ha ocurrido los hechos. Vamos a suponer que un trabajador vive solo y ha estado, no sé, me pongo en un caso entre desmayos y despertadas durante 3 días y al 4.º día recién pudo ir al médico. Me pongo en un caso extremo, así medio loco. Y el 4.º día y al 5.º amaneció y yo ya le estaba redactando su carta de preaviso y manda su descanso médico. Ustedes me dirán, Carla, pero ya pasaron 4 días. Ya, pero hay una justificación objetiva de por qué no me dio el descanso médico. Entonces, Carla, si no es objetiva la justificación, ¿lo puedo despedir? La recomendación en este caso sería no, porque siempre una justificación médica ayuda a que el juez cuestione mucho más un despido. Pero obviamente, si es un resfriado común, si no hay forma, digamos, o sea, si es que simplemente le dio dolor de garganta y no me pudiste avisar, ahí claramente sí, pues. Pero hay que ver caso por caso, ¿ya? Pero Oiga, siempre veamos este margen, ¿ok? Oye, la primera parte, entiendo yo que la norma dice primero mi imputación de cargos y luego hago la carta de despido o de sanción. Usted me dice que justo en la primera parte donde No, yo... no, estás entendiéndome mal, Jimena. La imputación de cargos es cuando hay un procedimiento disciplinario que no termina en despido. Cuando hay un procedimiento disciplinario que va a terminar en despido, no se llama imputación de cargos, se llama carta de preaviso de despido. Sin embargo, si yo estoy dentro de un procedimiento disciplinario que en teoría no iba a acabar en despido e imputo cargos, y esta persona en sus descargos me dice algo que a mí me levanta una banderita roja y digo, ok, creo que esta acción en general es más grave de lo que pensaba, puedo iniciar un procedimiento de despido y lo que hago es elaborar una carta de preaviso de despido, ¿ok? Eso es lo que va a pasar, ¿sí? Pero son 2 documentos diferentes. Jimena, si me estás hablando, creo que estás en mute, por si acá. Ya no sé qué pasó. Ya, en todo caso, digamos, es que es una falta que no va a acabar en despido, si hago mi carta de imputación de cargos. Si en ese se descubre alguna otra falta mucho más grave, ya hago mi carta de preaviso de despido. Sí, Ok. correcto. Muchísimas gracias. Ok. Siguiente, creo que tengo a George. Y si George estás hablándome, estás en mute, por si acaso te aviso. Doctora, buenas noches. ¿Puedo presentar mi caso? Hola, sí, solamente que estaba en orden, en Sí. el orden que tengo aquí. Ya. O Pero espero. creo que George está muteado, de repente o lo levantó por error, no lo sé. Pero sí, Ya. claro. Ya. Doctora, mire, yo tengo un personal que es una técnica de enfermería. En el mes de mayo, por casualidad, tuvimos que ir a dejar unos materiales y no se le encontró en el puesto de trabajo. Entonces se le llamó para verificar dónde estaba y dijo que simplemente se había retirado. Dejamos el material, le hicimos un memo de llamada de atención por ese día. Quedó ahí, aparentemente quedó ahí. En la semana siguiente, por coincidencias, también tuvimos que ir a hacer una gestión y nos encontramos que tampoco se encontraba. Le hicimos un segundo documento de llamada de atención.
como se estaba repitiendo, entonces comenzamos a decir, a ver, los viernes no se encuentra, entonces voy a ir el próximo viernes. Y fuimos efectivamente el próximo viernes y tampoco la encontramos. Entonces lo que hicimos es pedir el recuento de las asistencias durante todo el mes de mayo. Y resulta que nos vimos con la sorpresa que incurría casi lunes, miércoles y viernes, se retiraba a la 1 del día. Ella trabaja hasta las 5 de la tarde, se retiraba a la 1 del día, no le avisaba a nadie, la administradora en ningún momento se ha dado cuenta. Entonces comenzamos a hacer un recuento y pedimos el registro desde el año pasado. Y nos hemos dado una gran sorpresa que desde enero en enero salía 2 días, faltaba un día, pero a partir de octubre se incrementaron en casi todo el mes, ha tenido 3, 4 faltas. Adicional a eso, tiene varios días que se va del trabajo sin avisar y nadie se ha dado cuenta. La administradora no se ha fijado y ha reportado normal su trabajo y se le ha pagado su sueldo como corresponde. Ajá. ¿Qué es lo que procede? Y tiene un contrato cada 6 meses por planilla, pero que termina ahora el 30 de junio del 2026. Ok. ¿Qué tipo de contrato tiene esta persona? Es un contrato a plazo fijo, pero está en planilla. Ajá. Ok, posiblemente el contrato tiene causa objetiva que corresponda con la realidad, quizás no, quizás sí. Ahí de repente lo puedes revisar precio, pero yo te recomendaría iniciar un procedimiento de despido por el cumplimiento de las obligaciones, porque ella tiene la obligación de asistir al centro de trabajo dentro de la jornada que tú le has establecido en el contrato, que en este caso es de lunes a viernes, de 9 a 6, me parece, y se ha estado retirando los días viernes a la 1 de la tarde. Además de eso, habría incumplido con justificar sus inasistencias en varios meses. Más allá de la inasistencia en sí, entiendo que realmente tienes un procedimiento para justificar inasistencias y no lo habría hecho, ok, y ahí habría un incumplimiento. De repente tienes un reglamento interno de trabajo, así que habría incumplido con haber justificado su inasistencia como tal. Y si es que en el último mes de mayo tenemos 5 inasistencias no consecutivas, incluso podríamos o se podría utilizar esa causal de inasistencias injustificadas para proceder al despido, ¿no? Porque entiendo que ya no contarías con ella. ¿Y por qué no esperaría el vencimiento del contrato? Porque tendría que analizar si este contrato está bien hecho para no renovarlo, ¿ok? Porque recuerden que los contratos de trabajo tienen que tener una causa objetiva. Si mi causa objetiva no es válida, se podría cuestionar la no renovación. Entonces, si tengo los elementos para hacer el despido de un trabajador por todos estos incumplimientos que acabo de citar, tomemos esa vía, ¿ok? Entonces, eso sí, Fresia, te recomiendo la carta de preaviso y la carta de despido, no solamente la carta de despido directa, hay un procedimiento que es la carta de preaviso y la carta de despido, y en tus antecedentes sumas las amonestaciones previas. Y si recién hoy te has dado cuenta de todas las inasistencias del año pasado, no importa, las puedes citar porque tienes fresquitas las del mes de mayo, por ejemplo, ¿no? Hay que tomar en cuenta eso. Bueno, chicos, me están comentando que nos hemos pasado la hora del break. Por favor, tomémonos algunos minutos para que puedan refrescarse, tomar agua. Si por ahí tienen algunas otras consultas, las podemos ver al final, ¿ok? O el retorno. Así que, please, tomémonos unos minutos de break, por favor, ¿sí? He podido leer las consultas que tenían en el chat, así que voy a responderlas rápidamente y voy a continuar con la exposición. Por ahí me preguntan que si hay un trabajador que en efecto, digamos, se nota que hay una flagrancia en un incumplimiento grave, en una obligación, si se le puede despedir inmediatamente en ese momento. Y la recomendación desde mi punto de vista y de muchos abogados también es que se haga una carta de preaviso de despido. Se le exonere de asistir y se le despida después, ¿ok? ¿Y por qué? Si es, digamos que hay una flagrancia, sí, pero no le estás otorgando la oportunidad de los descargos. Y si cuestiona judicialmente este despido, el juez va a evaluar justamente esta oportunidad que pudo tener este trabajador de presentar sus descargos ante el inicio de un procedimiento de despido, ¿ok? Respecto de las no renovaciones de contratos,
hay que tomar en cuenta, y eso también se va a ver dentro del diplomado, si es que ustedes logran matricularse, ojo, es que hay que tomar en cuenta qué tipo de contrato estamos utilizando y cuáles son las causas objetivas y si estas causas objetivas corresponden con la tipología del contrato. No es simplemente contratar a un trabajador sujeto a modalidad por 3 meses, por 6 meses y renovar, sino realmente saber que la utilización de este contrato está de acuerdo a ley, porque si no estaría desnaturalizado. Y si está desnaturalizado, en realidad estaríamos hablando de un contrato a tiempo indeterminado, ¿ok? Y si va a proceder la no renovación y el trabajador se asesora con un abogado, lo que va a hacer judicialmente es cuestionar este contrato, solicitar la desnaturalización y por lo tanto que se reconozca el vínculo laboral y en consecuencia su reposición, ¿ok? Entonces, hay que tomar en cuenta este tipo de casos antes de repente no renovar. Si tengo la oportunidad de despedir, como en el caso que me comentaban, hay que iniciar el procedimiento de despido. Eh, por ahí también hacen consultas sobre accidentes de trabajo. Estos son temas que vamos a ver a lo largo del diplomado, pero hay que evaluar el contrato, ¿sí? Para la persona que me consultó esto, hay que evaluar el contrato porque si el contrato no está bien hecho y a esta persona simplemente no se le deriva a otro lugar a pesar de que tiene un descanso médico, podría haber un tema de un cuestionamiento judicial y una reposición, ¿ok? Entonces hay que tomar en cuenta este tipo de situaciones eh, para poder evaluar el cese de un trabajador. Ahorita justo estamos viendo solamente el tema de sanciones. Yo sé que tienen muchísimas preguntas que de repente hoy no voy a poder abordar, pero sí a lo largo del diplomado. Entonces, ahí les voy a pedir mil disculpas. Ahorita voy a continuar con la exposición y quizás, si por ahí tenemos algunos minutos, absuelvo otras consultas también. ¿Ok? Entonces voy a proceder a hacerla, a continuar con la exposición. A ver, me quedé por aquí en las recomendaciones específicas. Ya, listo. ¿Cuáles son las recomendaciones específicas que se sugieren en el caso de las sanciones, ¿no? Y justamente aquí les traigo un caso, un reglamento interno de trabajo a modelo de ejemplo. Digamos, he unido varios reglamentos que he revisado en los últimos años y que he advertido y he observado de diversos clientes. Entre ellos, por ejemplo, como ustedes podrán ver, se va clasificando la amonestación verbal y se dice cuando la falta es primaria y no reviste de gravedad, ¿no? De repente ahí la palabra primaria puede llevar alguna confusión, se entiende que es básica, pero vamos ahí viendo que podríamos mejorar de repente lo que se indica en un reglamento interno, ¿no? Una amonestación escrita solamente, mira, esta es una empresa que puso, la amonestación escrita solamente se va a dar cuando hay una reincidencia en las faltas primarias y revisten cierta gravedad. ¿Qué significa cierta gravedad? ¿Qué significado le podríamos dar a cierta gravedad? Uno mismo se dan cuenta, se va complicando, ¿no? Entonces, y acá, por ejemplo, asimismo se quita el poder la empresa de poder amonestar por escrito, porque primero tiene que cumplir con el requisito de que haya una reincidencia de las faltas primarias, ¿no? Entonces, ahí es un poco confuso para la propia empresa, ¿no? Y además dice que la sanción será puesta en conocimiento de la autoridad de trabajo. Actualmente no existe ningún tipo de procedimiento para poner en conocimiento al Ministerio de Trabajo. ¿Ustedes se imaginan la cantidad de información que podría recibir el Ministerio de Trabajo si en verdad se pusiera en conocimiento de ellos las sanciones que se le aplican a los trabajadores por todas las empresas que tenemos en el Perú? No existe este procedimiento, ¿ya? Luego, por ejemplo, acá también la suspensión, dice, ¿no? Medida correctiva que implica la separación temporal del trabajo, no hay remuneración, eso es obvio, no trabajo, no me pagan. Se aplica para faltas que impliquen una manifiesta alteración de la disciplina. O sea, ya dejamos de hablar de falta primaria, ¿no? Entonces, cierta alteración de la disciplina. ¿Qué significa eso? ¿No? Puede ser 1 o más días.
no se puede imponer una suspensión a plazo indefinido. Eso me parece correcto que diga el reglamento interno. Entonces, utilicemos palabras fáciles, porque el reglamento interno de trabajo, y de repente para los que no conocen, el reglamento interno es obligatorio para las empresas que tienen más de 100 trabajadores, pero yo recomiendo que incluso teniendo 10, 15 o 20, tengamos un reglamento interno de trabajo, porque va a ser la piedra angular para llevar a cabo mis relaciones laborales, ¿no? Entonces el trabajador no va a poder alegar un desconocimiento del reglamento interno de trabajo, y por otro lado el empleador tiene una pieza clave para poder sancionar o poder indicar cuáles son sus derechos en un documento que está debidamente comunicado a los trabajadores, ¿no? Y mira, continuando acá con lo que dice este reglamento, ¿no? Son merecedoras de suspensión la negligencia que implique entorpecimiento normal de desarrollo de trabajo. La negligencia que implique entorpecimiento normal. Si yo decido meter mi mano como abogada en una máquina de alimentos de una empresa de alimentos, y esta máquina hace buenísima, ya vamos a suponer que es la mejor, detecta mi mano y se paraliza, no se come mi mano, pero paraliza todo por un día y no puede producir la empresa. ¿Solamente soy merecedora de suspensión o podrían despedirme? O sea, ese tipo de preguntas hay que hacernos cuando queremos clasificar, y es por eso que recomiendo no clasificar, ¿no? Por ahí tenemos otras, ¿no? Falta de respeto a los compañeros. Es solamente suspensión. Pero si yo no solo le menté la madre, sino que le dije su vida entera por Facebook, Instagram, Telegram y cualquier red social, y dije que era un tal por cual o peor, publiqué fotos, solamente merece una suspensión, ¿no? Entonces, ¿qué significa el faltamiento de obra cuando no ocasione un daño físico? Y ojo, acá hay otra, ¿no? El faltamiento de la palabra a los miembros del servicio de vigilancia. O sea, estoy haciendo una diferencia entre todas las demás personas y los miembros de vigilancia. O sea, no tienen derecho al mismo respeto. O sea, si yo insulto a los miembros de vigilancia, solamente suspensión. Si insulto a los demás, ¿qué es? Una falta primaria, de repente, que es amonestación verbal, un despido. Y aquí, o sea, solamente cito algunos artículos que advertí. Y acá, por ejemplo, ¿no? Amonestación escrita ponen, ¿no? ¿Qué cosa sí puede ser amonestación escrita? Ausentarse de su lugar de trabajo sin el permiso correspondiente. Para el caso que me citó Fresia, la persona se ha ausentado todos los viernes, después de la 1 de la tarde, en el mes de mayo, 5 meses, y luego dentro del registro ha faltado innumerables días durante meses. Pero acá solamente estoy poniendo ausentarse de su lugar de trabajo sin el permiso correspondiente. ¿Eso solo sería merecedor de una amonestación escrita? Entonces, sí es complejo cuando hacemos esto en un reglamento interno de trabajo. ¿Qué recomiendo? Que se haga en un reglamento interno de trabajo. Que lo haga, además del equipo de recursos humanos, lo revise siempre un abogado y que pueda dar un punto de vista a todo esto, ¿no? Pero acá les dejo estos ejemplos para que de repente ustedes puedan actualizar su reglamento interno de trabajo de la mejor forma, ¿ok? ¿Qué es lo que yo le dije a este cliente, no? Y ojo, ¿no? En el reglamento interno solamente estoy poniendo que pueden imponer sanciones verbales el supervisor o el jefe de la sección, la amonestación escrita es solamente el área de relaciones humanas, la suspensión y el despido no dice. Hay que especificar, como comentaba hace un momento. Si no la firma el representante quien tiene poder, invalidamos un despido. Se lo dije hace un momento, ¿no? Entonces, pero el trabajador tiene que conocer de quién tiene que venir el documento. No puedo obviar esa información al trabajador, ¿no? Entonces, aquí en este RIT no decía, ¿no? ¿Qué se identificó en ese reglamento interno? Una categorización respecto de las faltas disciplinarias.
se hablaban de parámetros de mandatorios cumplimientos, ¿no? Como amonestación escrita cuando hay reincidencia en las faltas primarias. ¿Qué era una falta primaria? No decía, ¿no? Y también decía que todo se va a comunicar al Ministerio de Trabajo, lo cual no existe, ¿no? No existe ese procedimiento actualmente, ¿no? Ejemplos más recurrentes de cómo se solicitan las cosas en un centro de trabajo. Y acá también les traigo un conjunto de correos que no se comprenden. Ayudemos a las otras personas para que hagan su trabajo y ayúdennos a ayudar. Ya, acá, por ejemplo, decía, a favor de proceder con la amonestación al colaborador, ya que ha incumplido con sus funciones de validación correcta de piezas, ocasionando un reclamo de un cliente. Adicional a ello, en abril se reportó ya otra incidencia del personal por daño de piezas, o sea, recién informa de abril, y del cual tengo entendido no se ha generado memorándum. O sea, no le hizo seguimiento, le hizo adjunto correo. No, acá de repente, oye, dañaste una pieza y en la segunda no hubo validación y el cliente me está reclamando y esta validación me ha valido 20.000 soles, evalúo y lo puedo despedir, ¿no? Pero yo solito, porque no estoy haciendo un seguimiento correcto, tengo un caso que de repente va a terminar en una amonestación escrita o en otra cosa, ¿no? Entonces hay que evaluar, ¿no? Por otro lado, para informarte que la equivocación del despacho del cliente se produjo por un error de segregación de un operario, el cual se confundió en segregarlo ya que los códigos son similares. Este error se produjo por un exceso de confianza en la validación, el cual ya fue comunicado a todo el almacén sobre lo que perjudica como empresa y como área. Ya, ha informado de algo, que había un exceso de confianza y que se han confundido en el tema de los dígitos. Ok. Esto de aquí, ¿cuál es o sea, cuál es la consecuencia? ¿Qué ha pasado? Ha habido un retraso, solamente se equivocaron con un cliente, hay que investigar un poco más, ¿no? Entonces, nuevamente, ¿no? Más claros al momento de repente narrar algo al área correspondiente, ¿no? Acá hubo una equivocación a la persona que se le entregó un determinado despacho, pero ¿qué pasa si el cliente ya no quiere ese despacho? ¿Sabes qué? Te has demorado un montón, voy a comprarlo acá a la vuelta. Devuélveme mi plata, ¿no? Entonces, veamos ahí cómo comunicamos, ¿no? Otro. Estimada, tu apoyo para suspender un trabajador. Realizó un trabajo que no se le indicó en turno noche. El supervisor le indicó que no realice ese trabajo y no hizo caso. Producto de ese trabajo, la pieza presenta una metida de cuchilla. ¿Qué pieza? O sea, cuando nos comunicamos con recursos humanos, hay que explicarle un poquito mejor, ¿no? Recordemos que recursos humanos de repente no tiene el expertise, no conoce los tecnicismos, ¿no? Hasta acá me gusta, ¿no? Pero suspender. ¿Por qué? ¿Ha habido una evaluación previa del file del trabajador? O sea, suspender ¿por qué? ¿No? O sea, entonces, eh, aquí lo que podemos rescatar es que de repente hay un alto nivel de confusión de los trabajadores en los códigos, de las piezas. Por ahí hay alguien que se está negando reiteradamente a acatar las órdenes de su jefe, ¿no? Entonces ya son evaluaciones para de repente un despido, ¿no? Pero seamos más específicos al momento de trasladar información a las áreas correspondientes, ¿ok? Utilicemos los procedimientos que nos han puesto nuestras propias empresas, ¿no? Por ahí a la persona que me hizo la pregunta en minería, me imagino que les mandan a hacer informes, que se derivan, etcétera, no hacer un seguimiento de repente, ¿no? Entonces acá lo que usualmente se ve en indisciplina son la falta de diligencia en el desarrollo de las labores, equivocaciones reiteradas, desobedecer o negarse a realizar las órdenes y daño de los bienes de la empresa finalmente, ¿no? En este caso, cuando se analizó este reglamento interno, había negligencia con consecuencia leve, por ejemplo, ¿no? ¿Qué significaba esto? Sancionada con una amonestación escrita o negligencia que implique el entorpecimiento del desarrollo normal del trabajador. Daño por negligencia de poco monto al equipo o implemento de trabajo, sancionada con suspensión. Imagínense, una suspensión por el daño de algo con poco monto.
y luego una amonestación escrita por algo que implique el entorpecimiento normal del desarrollo. Qué confuso este reglamento interno. Incumplir órdenes impartidas por los supervisores, sancionado con suspensión. Pero puede ser sancionado con despido, porque recordemos que también hemos visto rehusarme reiteradamente a seguir las órdenes, puede ser considerado despido. Entonces, seamos más prácticos y menos complejos al momento de redactar un reglamento interno de trabajo. Yo les traigo esto porque cuando yo lo leí me generó tanta confusión que dije, ok, nunca vi un RIT con palabras tan complejas, ¿no? Incluso para mí, yo decía, si yo no lo entiendo tan bien, imagínate un trabajador, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones específicas en este punto, no? Primero, suprimir los parámetros o criterios para aplicar sanciones. En caso de, por ejemplo, ¿no? Cuando decía amonestaciones verbales, faltas primarias, no revestir gravedad, amonestaciones escritas, reincidencia, la falta primaria, no. O sea, simplemente las sanciones pueden ser amonestación verbal, escrita, suspensión, despido, de acuerdo al caso concreto. Una lista de incumplimientos y se aplicará la sanción correspondiente de acuerdo a ley y al caso concreto, si quieren pónganle, ¿no? Recomiendo crear un manual o guía para la aplicación de sanciones, ¿no? Esto es una guía, ojo, confidencial, para los equipos de mando medio. No tiene por qué conocerla todos los trabajadores. Es una guía para las personas encargadas de proponer sanciones. Y así más o menos tener una forma en la que voy a decir, ok, equipo de recursos humanos, esta persona yo pienso que ya se merece una suspensión porque la vez pasada y adjunto correos A, B, C, y se lo dejas y ya está, ¿no? Entonces ya hay un mejor conocimiento del día a día de los trabajos y del día a día de los incumplimientos, ¿no? Un manual, también se recomienda crear un manual para procedimientos operativos que generan más incumplimientos, como los que acabo de comentar, los de las piezas, lo de los códigos, confusión en los pedidos, ¿no? Entonces, un manual de, oye, ya sé que hay 10 cosas que incumplen más los trabajadores, entonces, ya para que los mandos medios no esté, yo no sea el cuello de botella como recursos humanos y los mandos medios ya puedan ayudarme a proponer sanciones, creo un manual, ¿no? Y digo, ok, no sé, una de las causas de los constantes incumplimientos por parte de los trabajadores puede derivarse al conocimiento incompleto de todas las actividades. ¿Quién tiene que entrar a taller? Recursos humanos, capacitar a jefe inmediato. Entonces, eso me va a permitir también tomar acción como recursos humanos que no solamente ve sanciones, ve un montón de cosas, ¿no? Entonces, esto va a ayudar a que finalmente las sanciones aminoren y la empresa pueda hacer su chamba, que es su objeto social, ¿no? Y no solamente dedicarse a sancionar trabajadores, ¿no? Entonces, estas cosas nos ayudan, son oportunidades de mejora en general en las empresas, ¿no? Y las recomendaciones que se puedan hacer. Aquí algunas preguntas frecuentes que me hacen cuando estamos hablando de disciplina laboral. Y dice, no puedo despedir a un trabajador que en repetidas ocasiones se ausenta injustificadamente y no presenta ninguna justificación de acuerdo al RIT, y como el caso que me comentaban, y yo no me di cuenta. Sí, claro, porque posiblemente ha incumplido con algo que has colocado en tu reglamento interno de trabajo, que es presentar tu justificación por inasistencia, ¿no? Si has faltado 5 veces en un mes y no me has presentado ni una justificación y estas no son seguidas, pues has incumplido con presentarme tu justificación que permita justificar, valga la redundancia, tu inasistencia, te despido. Por el A, incumplimiento de lo indicado en el reglamento interno de trabajo, por ejemplo, ¿no? ¿Existe un plazo para iniciar el procedimiento disciplinario desde que la empresa toma conocimiento de la falta? No, pero recuerden que hay que seguir el principio de inmediatez. Ya, o sea, yo conozco la falta y empiezo automáticamente mi procedimiento, ya sea el disciplinario que no termina con despido o el inicio del procedimiento de despido como tal, ¿ya? Ahora, no es que, uy, en 2 semanas ya lo tengo que despedir, en 1 semana, en 7 días, no, sino que hay que investigar bien y hay que armar bien la carta de preaviso, por ejemplo, para que la carta de despido, en caso de ser cuestionada judicialmente, sea infalible. ¿Ya? Y como ya les he comentado, los jueces a veces son bien alucinantes en la primera y la segunda instancia, y en la Suprema recién le dan la razón a la empresa, pero hasta ahí pasaron 1 año y 3 meses. ¿Ok? ¿Pueden pedir la entrada al centro de trabajo a un trabajador que llega tarde? Acá hay posiciones divididas. ¿Ok? Recuerden que también el derecho es una ciencia interpretativa.
En mi caso, yo considero que no se le puede impedir la entrada a un trabajador ya que afecta el derecho al trabajo, pero obviamente llega tarde y anoto la tardanza, está dentro de las tardanzas reiteradas y automáticamente puedo hacer el despido si es que ya ha llegado tarde, ¿no? Y tengo que ver el ánimo de cambiar, de no cambiar, si llegó tarde porque es un negligente o si fue pues aislado, ¿no? Y se le hace el descuento proporcional, ¿no? De todas maneras, ¿ok? Carla, pero si llega y su entrada es a las 9 y llega a las 2 de la tarde, ya bueno, se ha perdido la mitad del día, ¿no? Entonces, lo dejo entrar y reviso y adiós, ¿no? O sea, es como has faltado la mitad del día, posiblemente sea una persona que no tenga justificación o que sí la tenga, porque puede ser alguien que realmente llegue con una justificación y me ha pasado un caso eh, de alguien que tenía un problema neurológico y no lo sabía, ¿no? En el diplomado también por ahí vamos a poder ver casos bien increíbles de gente que no sabía que sufría de ataques de epilepsia, por ejemplo. Y ahí tú sabes que si estás solo y el ataque de epilepsia es bien grave, ¿no? Entonces, ¿quién te ayuda? ¿Cómo te levantas? ¿No? Pero si es una persona pues que siempre llega tarde y no le importa, ya estamos hablando de otra cosa, ¿no? Las amonestaciones verbales deben ser dejadas por escrito. No es obligatorio, es recomendable. Ello con la finalidad de que pueda armar un file y podamos decir, en efecto, sí, le llamamos la atención y tengo la prueba, ¿no? Porque muchas veces yo les digo, ya, ¿y dónde está la prueba de que le llamaste la atención? No tengo, pero le llamé la atención 7 veces, fui muy severa. ¿Y la prueba dónde está? Y solo me queda citar las llamadas de atención. ¿Y te acuerdas las fechas? No. ¿Y en un lapso de cuánto tiempo? De 3 meses. ¿Y cómo lo pongo en una carta de preaviso y hago que sea infalible si eso es todo lo que yo tengo, ¿no? ¿Puedo despedir a un trabajador que incurre en una misma falta de forma reiterada a pesar de que estos incumplimientos se extiendan en el tiempo? Sí. En caso de que hayan sido sancionados anteriormente y ordenado no volver a incurrir en dichas acciones, ¿no? Por ejemplo, tuve el caso de una trabajadora que estaba prohibida de tener cierto tipo de relaciones con clientes. ¿Ya? Hablo de relaciones comerciales, ¿ok? Y que tenían que ver con actos de competencia desleal. Se advirtió en un primer momento en enero de un año y transcurrieron los meses, la trabajadora era súper buena y se volvió a advertir. Ojo que ya se le había amonestado en esa época y volvió a ocurrir en noviembre del mismo año. Ha pasado muchísimos meses y me dirán la inmediatez ya, pero es el mismo acto. Competencias leales. ¿Ya? Entonces sí, se tomó el antecedente más el incumplimiento de una orden directa para poder despedirlo. ¿Ok? Aquí, jurisprudencia relevante. Este es el caso del reglamento interno que yo les comentaba. Un trabajador fue despedido por haber reubicado una cámara de vigilancia que se encontraba en su oficina. Este acto, de acuerdo a la empresa, supuso la comisión de una falta grave consistente en incumplimiento de obligaciones y del reglamento interno de trabajo. Se inició un procedimiento de despido. Sin embargo, ¿qué pasó? La empresa no siguió su propio procedimiento adicional que estaba en su reglamento interno de trabajo, que indicaba que debía conformar un comité disciplinario y que debía ser integrado por el gerente de talento humano, el jefe de la unidad de asesoría legal, el jefe inmediato del infractor, y luego de eso había que hacer un informe escrito y adjuntar las pruebas y tener el visto bueno de la gerencia. En primera instancia se declaró fundada la demanda, que en este caso fue por reposición, ya que no se había seguido el procedimiento indicado en el RIT. En segunda instancia, se consideró que este hecho sí constituía una falta grave que meritaba el despido al poner en peligro sin justificación los bienes de la empresa porque se había movido del lugar la cámara. Sin embargo, la Corte Suprema le dio la razón al trabajador y lo que dijo es que, primero, no se podía considerar que reubicar una cámara suponía incumplir una obligación de trabajo al no estar en el contrato de trabajo. Hay que ver bien qué causal utilizamos, ¿ya? En ese sentido, refiere que no existió un nexo causal, o sea, el puente que une la falta con el hecho, ¿ya? La falta grave con el hecho que ocurrió. No había unión. Es una obligación, por ejemplo, yo muevo una cámara de vigilancia. ¿Me pueden imputar el incumplimiento de obligaciones si yo soy abogada? Pero de repente sí, lo que dice el reglamento interno de trabajo, que es
No mover el mobiliario de la empresa sin autorización previa. ¿Ok? La Corte Suprema lo que indicó es que no se siguió el procedimiento, además dijo que no se siguió el procedimiento adicional del Reglamento Interno de Trabajo, ¿no? Así que, por favor, si tienen procedimientos inventados en su reglamento interno, es el momento en el que puedan revisar. El siguiente caso es la reiterancia como falta grave. Una trabajadora realizaba operaciones bancarias directamente con clientes, conducta que se encontraba prohibida en el reglamento interno de trabajo. No obstante, la trabajadora ya había sido sancionada por esta misma falta, ¿no? Tomando en cuenta estos antecedentes, se le despidió. Ella nuevamente solicitó una reposición, se le declaró infundada en primera instancia, se declaró fundada en segunda instancia para ella, ya que no se habría manifestado la reiterancia de estas faltas, y la Corte Suprema le dio la razón a la empresa y sí consideró como que una conducta reiterativa a pesar del tiempo, y ya que había no teníamos que evaluar la temporalidad de los hechos como que pegados, ¿no? Juntos, sino que había una reiterancia de la misma actitud a pesar de haber sido sancionada y no importa si el lapso de tiempo era amplio, ¿no? Lo que comentaba hace un momentito, ¿no? Existe un plazo determinado para aplicación del principio de inmediatez, que es actuar rápido, y acá viene este caso, ¿no? A un trabajador se le sancionó con una amonestación escrita por no asistir un día, pero esta amonestación escrita llegó 43 días después del hecho. Y lo que hizo el trabajador fue impugnar, ojo, no se le despidió, impugnó la amonestación a nivel judicial. Ustedes me dirán, ay, pero, ¿cómo va a impugnar bueno, de repente era un intachable, pues, ¿no? Una empresa grande, entonces, declararon fundada en primera instancia, confirmaron en segunda instancia y la Corte Suprema le dio la razón al trabajador, ya que si bien no existe un plazo para que el empleador efectúe el procedimiento sancionatorio, esta demora no tiene justificación, pues. No es que recién se había enterado, no es que le fallaron los registros, no, o sea, no había fundamento para que después de 43 días se le amoneste, y al parecer obviamente estaban armando de repente un file para despedirlo, ¿no? Entonces, sí tengamos en cuenta eso, comuniquémonos mejor con los equipos de recursos humanos, establezcamos procedimientos con fechas, o con días, perdón, para poder notificar de ciertos incumplimientos, ¿no? Y este es el último casito que vamos a ver hoy. ¿Qué pasa si un órgano incompetente inicia un procedimiento de despido? ¿Este será fraudulento? Este es un caso en el que una trabajadora solicitó la reposición a su trabajo, ya que el procedimiento de despido lo llevó su jefe inmediato. Me justo en un desayuno que dicté el día de ayer, no, el miércoles, me dijeron, pero la jefa inmediata inició un procedimiento de despido. ¿Tiene poderes para despedir? No, pero ella es la jefa. ¿Pero tiene poderes para despedir? No, pero tiene poderes. No, entonces posiblemente va a ser cuestionado. Y justamente le leí este caso, ¿no? Quien no contaba con la competencia para realizar dicho acto. La trabajadora sabía que ella solo tenía facultad para imponer amonestaciones verbales o escritas. Por eso recordemos lo que estamos poniendo en nuestro reglamento interno de trabajo, porque lo sacó de ahí. Y que las sanciones más graves debían ser emitidas por el área de personal, no por su jefa directa. En primera instancia, la demanda de reposición fue declarada fundada, ya que en este caso se llamaba Rocío, no tenía competencia para despedir a la trabajadora. En primera instancia, la sala dijo que sí se había cometido una infracción grave y por lo tanto el despido era fraudulento, y no importó si su jefa inmediata la despidió o no. Y la Corte Suprema lo que hizo es, dijo no, la sentencia de primera instancia es la que vale, ¿no? Y declaró nula la sentencia de segunda instancia porque no había habido una correcta motivación en este caso, ¿no? Y ahí decía, ¿no?, que los únicos competentes para llevar a cabo el procedimiento de despido eran los representantes legales y apoderados. Eso lo dice la Ley General de Sociedades, ¿ok? Y en este caso se le había delegado el poder al jefe del Departamento de Recursos Humanos. Y obviamente la jefa inmediata no era representante. Entonces evitemos que nos cuestionen nuestros despidos, que están, digamos, válidamente hechos por ese tipo de situaciones, ¿no? O que no lo firme. Y me dirán, Carla, pero ya, lo va a firmar,
la jefa de recursos humanos. También lo puede firmar la jefa inmediata, como porque ella me ha dado toda la información de todo lo que sucedió. Sí, claro, una cofirma, pues. Pero quien debe firmar como personaje principal es el jefe de recursos humanos, que en este caso tenía poder, ¿no? Para todos los casos que ustedes tienen. Bueno, muchísimas gracias por haber asistido el día de hoy. Espero que haya sido de su agrado este seminario que he dictado. Digamos que nos ha quedado bien chico el tiempo. Así que esperamos verlo, o esperamos vernos pronto en los seminarios. Yo le doy pase a Enrique. Muchísimas gracias, me despido. Y por ahí una última respuesta de una preguntita que me acordé. Alguien me dice, el monto de la liquidación es muy poquito. ¿Tengo que consignarlo de todas maneras o puedo mandarlo notarialmente? La vía correcta es la consignación. Así nos cueste un poquito más y que el juez se encargue y tú te olvidas, ¿ok? Para no fallar ahí en la respuesta que me han hecho por escrito que me había olvidado en la primera parte, ¿ok? Así que, Enrique, yo te doy pase, por ahí sé que me pasé unos minutitos y por ahí les robé tiempito, así que nada, muchísimas gracias.